Si me muero por este café en polvo, Ana, al menos sentirás culpa de verdad. Eso decía Javier cada mañana golpeando la cuchara contra el borde de su taza, como si fuera una campana que anunciaba el inicio del día. Lo decía con esa sonrisa torcida suya, mitad burla, mitad cariño. A mí me daba risa por dentro, aunque solo me limitabas a fruncir el ceño, como si llevar más de 40 años oyendo sus bromas no me hubiera acostumbrado todavía. Pero la verdad es que yo vivía para esos gestos tontos, esos rituales pequeños que dan sentido a la rutina. Esa mañana no era distinta. La radio sonaba bajito en la cocina. Las tostadas ya estaban casi listas. Yo tenía la mantequilla en la mano, y él revolvía su café con la parsimonia de quien cree que siempre habrá otra taza. La vida en ese momento era lo de siempre predecible, tibia nuestra. Hasta que dejó de serlo. La cuchara cayó con un tintineo seco sobre la mesa, y por un segundo pensé que se le había resbalado por descuido. Pero cuando lo miré, noté que algo no andaba bien. Sus ojos parpadearon una vez, dos, y después se quedaron fijos como si su mente se hubiera ido a otro lugar. Los dedos le temblaron y la cabeza se le inclinó levemente hacia atrás, con esa lentitud que uno ve en las películas cuando todo se va al diablo, en cámara lenta. Javier, pregunté dejando la mantequilla sobre la encimera sin quitarle los ojos de encima. No respondió. Rodeé la mesa de inmediato. Él seguía sentado, pero sus hombros estaban vencidos como si le pesaran los años de golpe. La boca entreabierta, el rostro pálido. El ventilador del techo, que siempre sonaba como una mosca gorda, de repente me pareció un tren de carga rugiendo en mis oídos. Me arrodillé junto a él. Toqué su muñeca. Fría, fría como el mármol. Entonces lo supe, aunque aún no quería admitirlo. Apreté los dientes, tomé el teléfono que colgaba del cargador y marqué el 911. La operadora tenía una voz firme, sin apuro, como si hablara desde otro mundo, donde nada era urgente. Yo, en cambio, apenas podía coordinar las palabras. Me dijo qué hacer, compresiones, contar, respirar, volver a intentar. Yo obedecía, pero cada segundo que pasaba me alejaba más de la posibilidad de que Javier regresara. Cuando llegaron los paramédicos con sus botas pesadas y sus mochilas de vida, yo ya estaba sentada en el suelo sintiendo cómo mi alma se me iba por las manos. Ellos entraron como una ráfaga, revisaron signos, dijeron palabras como paro masivo, irreversible, sin respuesta. Yo asentí sin entender nada, porque a veces uno asiente, no por comprensión, sino porque decir no se siente más cruel. Lo cubrieron con una sábana blanca y se hizo el silencio. No el silencio de la noche o del descanso, sino ese que suena como si algo eterno acabara de cerrarse. Me levanté con dificultad y fui hasta el sofá. Me senté con el teléfono aún en la mano, sin llorar, sin moverme, como si el mundo se hubiera congelado a mi alrededor. Entonces mi pulgar flotó sobre un solo nombre en la pantalla: Luis, mi hijo. Nuestro único hijo, el que criamos con más amor del que sabíamos que teníamos. El que se fue lejos porque la ciudad le quedaba chica y el mundo era muy grande para quedarse en un solo lugar. Siempre decía que volvería pronto, que no se olvidaba de nosotros. Pero a veces los hijos olvidan no por maldad, sino por costumbre. Se acostumbran a que uno siempre esté. Siempre. Marqué. 1, 2, 3, 5 veces. Finalmente contestó. «Hola, mamá. ¿Todo bien?», tragué saliva. Las palabras me salieron como si alguien más hablara desde mi garganta. «Luis, es tu papá». Se fue. Fue todo muy rápido. Del otro lado hubo silencio. Luego su voz, más incómoda que triste. «Hoy es el cumpleaños de Brenda. ¿Puedo llamarte luego?». Me quedé helada. No supe qué decir. Él añadió como quien explica por qué no puede pasar por el supermercado. Ella planeó algo especial. Un brunch con amigos. Ya tenemos reservaciones. No lloré. No grité. Solo colgué. No por orgullo.
No por rabia, por algo más hondo. Algo que no sabía que tenía dentro hasta ese momento. Me quedé mirando la taza vacía sobre la mesa, el pan aún en la tostadora, la cuchara caída, el ventilador girando como si nada hubiera pasado. Como si Javier fuera a levantarse en cualquier momento, a quejarse del ruido. Pero no lo haría. Y al parecer, Luis tampoco. Yo me llamo Ana Ramírez. Tengo 67 años y esta mañana enterré a mi esposo. Lo que no sabía era que también estaba enterrando otra cosa. La última ilusión que me quedaba de que mi hijo aún me considerara parte de su vida. Y aún con el teléfono en la mano, supe que este duelo no era solo por quien se fue. Era también por quien decidió no volver. Cuando colgué el silencio fue tan espeso que pensé que si respiraba muy hondo, podría romperlo. Me quedé con el teléfono en la mano como si el plástico tibio pudiera darme una segunda oportunidad para escuchar otra respuesta. Otra voz, cualquier cosa menos esa frase absurda que acababa de escuchar. Hoy es el cumpleaños de Brenda. ¿Puedo llamarte luego? Sentí que el mundo se había vuelto al revés, como si me hubieran arrancado el suelo de debajo de los pies y me hubieran dejado caer en cámara lenta. Luis siempre había sido bueno con las palabras. Sabía decir lo justo para salir ileso, para evitar conflictos. De niño me convencía de que los deberes podían esperar porque mañana lo hago mejor descansado. De adolescente sabía cuándo callar para que su padre no sospechara que había llegado tarde. Y de adulto había perfeccionado el arte de ausentarse sin parecer egoísta. Pero esta vez no había espacio para ambigüedades. No me pidió detalles. No preguntó cómo ni cuándo. No dijo, voy para allá. Solo dijo que tenía brunch con Brenda. Me levanté del sofá porque no podía seguir sentada mirando la pared. Fui a la cocina aún medio revuelta por el caos de los paramédicos. Recogí la cuchara del suelo. Estaba fría. Lavé la taza que Javier no terminó, como si aún tuviera sentido dejar todo en orden. Cuando uno no puede cambiar la realidad, se aferra a lo pequeño. Esa mañana el jabón entre mis manos era lo único que obedecía. Al mediodía llamaron de la funeraria. Quise sonar serena, como quien ya ha llorado y está lista para ocuparse de lo práctico. Pero la voz se me quebró al dar el nombre completo de Javier. Era la primera vez que lo decía en pasado. Mi esposo falleció esta mañana. Así, sin adjetivos. Sin historia. Solo eso falleció. Decidí no llamar a nadie más todavía. No a los vecinos, no a la hermana de Javier que vive en Jalisco, no a las amigas del club de lectura. Me senté en la mesa y miré la silla vacía. Esa en la que Javier se sentaba todos los días a leer el periódico viejo, porque decía que las noticias de hoy solo eran repeticiones de las de ayer. Esa silla ahora parecía tener más peso que el resto de los muebles juntos. Como si su ausencia estuviera anclada allí. Quise pensar que Luis estaba en shock, que su respuesta había sido torpe, no cruel, que iba a recapacitar. Pero las horas pasaron. La tarde avanzó. La luz cambió de ángulo en la sala. Nada, ningún mensaje, ninguna llamada. Y entonces entendí, no iba a venir. A eso de las 6, recibí una notificación en mi celular. Instagram. Nunca fui muy fan de esas cosas, pero Lila me había enseñado lo básico para seguirla. Abrí la aplicación por inercia. Y ahí estaba Brenda. Vestido rosa copa de mimosa en la mano, sonrisa perfecta. Detrás de ella un grupo de amigos levantando copas. El pie de foto decía, el mejor cumpleaños de mi vida. Rodeada de amor, reina de mimosas. El estómago se me hizo un nudo. La foto se había subido a las 11:18 de la mañana, justo en el momento en que yo estaba junto al cuerpo de Javier, diciendo su nombre en voz baja, mientras los paramédicos recogían sus cosas. No lloré. No podía. Era como si las lágrimas no quisieran mezclarse con esa rabia sorda que me crecía adentro. Pensé en llamar a Luis de nuevo, en decirle todo lo que sentía, pero no lo hice, porque una parte de mí sabía que no serviría.
que él encontraría la forma de justificarlo, de minimizarlo. Tal vez diría que ya tenían todo pagado, que Brenda había estado ilusionada, que no quería arruinarle el día. Siempre había una razón, siempre una excusa envuelta en cortesía. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama vacía oyendo el tic-tac del reloj, como si marcara cada segundo de ausencia. Pensé en Javier, en cómo hubiera reaccionado él. No con gritos, no con reproches. Javier era más de decepcionarse en silencio, de bajar la mirada, de guardar el dolor como quien guarda un cuchillo en un cajón con llave. Y en ese momento entendí que aunque él ya no estaba, yo sentía lo mismo que él habría sentido, una mezcla amarga de tristeza y vergüenza. Porque no era solo que Luis hubiera elegido otra cosa, era que llegado el momento, ni siquiera lo dudó. Afuera los vecinos seguían su vida. En la casa de al lado sonaba música. En la esquina un perro ladraba como todas las noches. Todo seguía igual. Solo que para mí nada volvería a serlo. Mi esposo se había ido sin despedida. Y mi hijo sin aparecer. Esa fue la noche en que me di cuenta de que lo más doloroso no era perder a quien uno ama. Era descubrir que algunos nunca estuvieron realmente cerca. El salón donde se celebró el funeral olía a flores cansadas y madera encerada. Las sillas estaban alineadas con una pulcritud casi ofensiva, como si la tristeza necesitara tener bordes rectos para ser soportable. Me senté en la primera fila con un vestido azul marino que me quedaba un poco más ajustado que el año anterior. Había olvidado lo incómodos que eran esos vestidos de ocasiones formales, como si el luto viniera con protocolo incluido. Frente a mí el ataúd de Javier brillaba bajo una luz blanca que no perdonaba detalles. Pensé que le hubiera disgustado ese brillo. Él prefería las cosas opacas, discretas. Todo esto le habría parecido un circo. Un circo con gente que apenas conocía. El sacerdote hablaba, pero sus palabras rebotaban dentro de mi cabeza sin quedarse. Mencionó la palabra devoción más de una vez. Dijo que Javier era un hombre de familia que siempre estaba dispuesto a ayudar, que nunca se perdía una comida dominical. Yo asentía, pero por dentro me preguntaba si alguien, además de mí, conocía realmente al hombre que yacía ahí, porque nadie nombró su humor negro, sus silencios obstinados, su costumbre de arreglar cosas que no necesitaban arreglo, solo para sentirse útil. Y nadie mencionó a Luis. Durante todo el servicio el asiento junto a mí permaneció vacío. Al principio fingí que no me molestaba. Pensé que podía sostener la compostura, hacer como si fuera una ausencia inevitable, un contratiempo, algo fuera de su control. Pero a medida que pasaban los minutos y las miradas empezaban a buscarlo con disimulo, el hueco se volvió una herida abierta. Vi cómo algunas personas cuchicheaban. Otros simplemente evitaban preguntar. Porque en eventos así, todos saben lo que no deben decir. Pero Francisco no era como todos. Francisco Salazar, amigo de Javier desde los años de universidad, llegó justo antes de que empezara la ceremonia. Tenía el cabello más blanco que la última vez que lo vi, pero caminaba con la misma elegancia distraída de siempre. Se acercó, me besó la mejilla con suavidad y dijo en voz baja: «Pensé que Luis estaría aquí al frente contigo». Asentí sin mirarlo a los ojos porque no confiaba en mi rostro para mentir. Él se sentó a mi lado. Su presencia me reconfortaba en parte porque no necesitaba llenar los silencios. Después de la misa, mientras recibíamos el desfile de abrazos mecánicos y palabras gastadas: «Lo siento mucho. Era un gran hombre. Si necesitas algo». Llama a Francisco, me tomó del brazo y murmuró: «¿Puedo preguntarte algo sin meterme donde no debo?». Asentí otra vez. La frase me hizo pensar que lo que venía no sería fácil de escuchar. Hace unas semanas Javier y yo almorzamos. Fue su idea. Me dijo que necesitaba hablar con alguien que no lo juzgara. Sonaba cansado, Ana. No físicamente, sino del alma. Se me encogió el estómago.
Te dijo por qué me habló de Luis, de que había vuelto a pedirle ayuda, que decía que era una urgencia, pero Javier no estaba convencido. Dijo que tú no sabías nada porque no quería preocuparte. Me pidió opinión, pero yo no supe qué decir. Solo lo escuché. Me apoyé en el respaldo de la silla plegable que tenía detrás, sintiendo cómo las palabras de Francisco se mezclaban con el zumbido en mis oídos. No sabía si agradecerle por contármelo o pedirle que se callara, pero ya era tarde. La semilla de la duda ya estaba plantada. En ese momento recordé la llamada que hice la noche anterior. Yo, nerviosa por confirmar la hora del servicio, marqué el número de Luis. Contestó Brenda. Su voz era alegre, casi ensayada. Luis todavía lo está pensando. Me dijo como si hablara de ir o no a una comida familiar, no al funeral de su padre. Ya reservamos un fin de semana en Puerto Vallarta por mi cumpleaños. Las multas por cancelar están pesadas. Lo dijo sin pena. Como si la muerte de Javier pudiera moverse de fecha. Como si doler fuera un lujo. Solo intento mantener las cosas ligeras. Por mi salud mental, añadió, como quien ofrece una explicación psicológica en lugar de una disculpa. Yo no discutí, no supliqué. Colgué antes de decir algo que no podría retirar. Volviendo al presente, vi a través del salón cómo algunos conocidos evitaban mi mirada. No porque fueran insensibles, sino porque la ausencia de Luis era tan ruidosa que no sabían dónde meterla. Nadie dijo, «Tu hijo debería estar aquí», no en voz alta. Pero el silencio decía todo. Apreté las manos sobre el regazo. Pensé en todo lo que había hecho por ese hijo. En las noches sin dormir, en las veces que defendí sus errores frente a Javier, en cómo le guardé el cuarto intacto hasta bien entrada su adultez. ¿Y ahora? Ahora estaba en la playa celebrando un cumpleaños con margaritas y ceviche, mientras yo enterraba al hombre que nos dio todo sin pedir nada a cambio. Sentí que el hueco en la primera fila no era solo una silla vacía, era una verdad que nadie se atrevía a nombrar, que no todos los hijos saben cómo serlo. Y que a veces el peor abandono no es el de los muertos, sino el de los vivos que deciden no presentarse. Volví a casa con los pies entumecidos y la espalda rígida como si la silla del velorio se me hubiera adherido a los huesos. Afuera el cielo seguía igual de claro y los pájaros volaban con la misma indiferencia de siempre. Me costaba entender cómo el mundo seguía girando después de lo que había pasado. Javier ya no estaba. Pero el viento, las noticias, el ruido del tráfico, todo parecía no haberse enterado. Cerré la puerta con más suavidad de la necesaria. Me quité los zapatos en el recibidor. Los dejé alineados con torpeza. La casa olía a flor marchita y perfume seco, esa mezcla que queda cuando las coronas se van, antes que el duelo. Subí al cuarto, me cambié el vestido azul marino sin mirarme al espejo. Y bajé a la cocina solo para encontrarme con lo que ya sabía. La taza de Javier aún estaba en el fregadero con restos de café en el fondo, como si esperara que volvieras a terminarla. Me serví un té sin ganas. Me senté en la mesa, la misma donde él leía el periódico cada mañana, y dejé que el silencio volviera a llenarlo todo. Quería que me doliera, que se sintiera como un vacío inmenso, pero lo que sentí fue peor, una especie de hueco tibio insípido, como si el duelo se hubiera disfrazado de indiferencia para no matarme de golpe. El celular vibró. Una notificación. Instagram. No suelo abrir redes sociales, pero algo en mí, llámalo masoquismo, o simple reflejo, me empujó a tocar la pantalla. Era una publicación de Brenda. No un mensaje privado, no una nota de pésame. Una foto. Ella. Vestido rosa brillante. Copa en mano. Sonrisa de anuncio de champú. Detrás un grupo de amigos con gafas de sol, algunos con sombreros de playa, todos riendo, como si acabaran de ganar la lotería. El pie de foto decía: «El mejor cumpleaños de mi vida. Rodeada de amor. Reina de mimosas». El corazón me dio un salto. Volví a mirar la hora de publicación, 11:18 AM.
Exactamente el mismo momento en que el sacerdote frente al ataúd de Javier pronunciaba su nombre con voz temblorosa. En ese instante, yo estaba sentada en la primera fila conteniendo la respiración, mientras el mundo parecía detenerse. Y ella brindaba. Sentí una punzada en el pecho, no como un ataque de ira, sino como una grieta que se abre despacio sin hacer ruido. No grité, no lancé el celular. No dije nada. Me quedé mirando la imagen como si fuera un espejo que me devolvía una versión distorsionada de la realidad. Eso era para Luis el amor. Ese era su círculo. Eso valía más que despedir a su padre. Volví a leer la descripción. Rodeada de amor. Me pregunté cómo era posible escribir esas palabras sabiendo que al mismo tiempo había una mujer yo, sepultando la mitad de su vida con las manos vacías. El contraste era brutal. Una copa con azúcar en el borde contra un ataúd de madera. Una sonrisa contra mi silencio. Pensé en marcarle, en llamarlo otra vez, en enviarle la foto, preguntarle si le parecía justo, si se sentía orgulloso. Pero no lo hice, porque entendí algo que no había querido aceptar hasta ahora. Luis no se había equivocado. Luis había elegido. Había tenido opciones y optó por no estar. Y en esa elección se reveló más de él que en toda su vida de palabras educadas y visitas esporádicas. Terminé mi té de un sorbo frío y sin sabor. Me levanté. Fui al cuarto de Javier. Abrí el armario. Todo seguía igual, sus camisas dobladas con precisión casi militar. Los zapatos bien alineados, la corbata azul que usaba para reuniones formales, colgada como esperando instrucciones. Saqué una de sus camisas. La olí. Aún conservaba algo de él, ese olor a colonia y café que tanto me gustaba. Me senté en la cama con la prenda entre las manos. Por primera vez en 2 días lloré. No por la muerte, por el olvido. En la vida uno puede entender que la gente se vaya, que el cuerpo se desgaste, que el corazón falle, que el tiempo se acabe. Pero cuesta mucho más entender que alguien decida no estar, que no lo consideren, que no te elijan. Javier se fue porque no tuvo opción. Luis simplemente no vino. La tarde cayó como una manta espesa. Cerré las cortinas, apagué el celular y me senté junto a la ventana. Afuera un niño jugaba con una pelota. Su madre lo llamaba desde la acera. Yo solo observé y pensé que quizás la verdadera orfandad no es perder a los padres. Es darse cuenta de que los hijos también pueden abandonar. Y a veces lo hacen con una copa en la mano y una sonrisa de Instagram. Nunca me gustó entrar al estudio de Javier. No porque fuera un espacio prohibido, sino porque siempre lo sentí como suyo. Su santuario. Ahí se refugiaba después de cenar con una taza de té y la lámpara encendida para revisar cosas que yo nunca entendí del todo. Facturas, garantías, pólizas, papeles con números que organizaba con una paciencia que yo no tenía. Él decía que si algún día se incendiaba la casa, los bomberos iban a necesitar un camión aparte, solo para rescatar sus archivadores. Yo me reía, pero en el fondo sabía que era verdad. Javier guardaba todo, lo etiquetaba, lo ordenaba, con una disciplina que parecía heredada de otra época. Ese domingo por la mañana, mientras la casa aún olía a flores marchitas y café recalentado, abrí la puerta del estudio. Habían pasado 2 días desde el funeral, y el silencio ya empezaba a tener otro tono, no el de la conmoción, sino el del vacío instalado. El escritorio estaba tal como lo había dejado, la silla ligeramente corrida hacia atrás, una libreta a medio escribir, el bolígrafo cruzado en diagonal sobre una hoja con números. Me acerqué como quien camina en terreno sagrado. No buscaba nada en particular, solo algo, un indicio. Una explicación, una señal de que Javier había sentido venir la tormenta. Abrí el primer cajón. Nada nuevo, clips, lápices, tarjetas de presentación viejas. En el segundo, carpetas de colores, todas con etiquetas. Impuestos 2021, servicios médicos, seguro de vida, recibos, luz, gas.
Me sorprendió ver lo meticuloso que seguía siendo incluso después de jubilarse. Pero cuando llegué al fondo del cajón inferior, la vi. Una carpeta azul, sin etiqueta. Estaba algo más atrás, casi encajada entre otras dos. La saqué con cuidado. No tenía marcas ni títulos, solo un trozo de cinta adhesiva en el borde, con una palabra escrita a mano con la letra firme de Javier Luis. Sentí una presión en el pecho. Me senté antes de abrirla porque algo me decía que lo que estaba dentro no era cualquier cosa. Al desplegar los documentos, lo primero que vi fueron copias impresas de transferencias bancarias. Fechas recientes, todas desde la cuenta personal de Javier. Todas dirigidas a una cuenta con el nombre completo de nuestro hijo. Fueron 15 movimientos en total. Algunas por montos menores, 10.000, 15.000 pesos, otras más grandes. Pero una me dejó helada, 240.000 pesos. Concepto médico. Brenda urgente. Junto al monto, Javier había anotado un pequeño signo de interrogación con lápiz. Eso me rompió algo por dentro, porque conocía ya a mi esposo. Sabía que cuando no confiaba en algo no lo decía de frente. Lo marcaba. Dejaba señales como quien siembra migas para alguien que venga detrás a entender lo que él no podía poner en voz alta. Bajo los papeles había una hoja amarilla doblada por la mitad. Era una carta escrita a mano sin fecha, sin sobre. Reconocí la caligrafía apenas la vi. La leí en silencio, conteniendo la respiración. Luis, esta es la segunda vez que le dices una cosa a tu madre y haces otra. Me he quedado callado porque quería creer que estabas siendo honesto. Pero si vuelves a mentir sobre los gastos de Brenda, o si descubro que estás usando este dinero para algo distinto a lo que dijiste, no tendré más opción que cortarte por completo. Te quiero, pero no voy a permitir que sigas abusando de la confianza de tu madre. Papá. Me quedé mucho rato con esa hoja entre las manos, como si, al sostenerla, pudiera invocar a Javier, pedirle que me lo explicara con su voz tranquila, que me dijera qué pasó exactamente, qué descubrió, qué pensaba hacer. Pero él ya no estaba. Y esa carta, ese trozo de papel escondido, era todo lo que me quedaba de su intento de detener algo que evidentemente ya se le había salido de las manos. ¿Desde cuándo Javier sabía que Luis mentía? ¿Desde cuándo se había convertido en cómplice silencioso de su hijo, ocultándome las transferencias, inventando excusas, protegiéndome de una verdad que ahora yo debía cargar sola? El dolor no venía solo por la traición de Luis, sino por la soledad en la que Javier había vivido sus últimas semanas. Callando, sospechando, marcando con signos de interrogación lo que no se atrevía a decir en voz alta. Pensé en la Brenda de la foto con su vestido rosa y su copa de mimosa. Pensé en Luis, en su silencio durante el funeral, en su «puedo llamarte luego», como si el duelo pudiera programarse. Y sentí algo nuevo. No rabia, no tristeza. Una claridad fría. Como si de pronto todo encajara. Javier no había alcanzado a enviarla esa carta. Pero yo sí podía hacer algo con ella. Volví a guardar la hoja en la carpeta azul. Cerré el cajón. Salí del estudio y caminé hacia la sala donde la luz de la tarde se colaba por las cortinas. Me senté en el sofá. Sixi Tatsu. El teléfono aún estaba sobre la mesa. Lo tomé no para llamar, sino para mirar la pantalla apagada, el reflejo borroso de mi cara. Y pensé, si Javier no pudo protegerme en vida, ahora me tocaba a mí proteger lo que él dejó. Y para eso iba a necesitar algo más que silencio. Fue un miércoles por la tarde, cuando escuché los 3 golpes en la puerta. No eran desesperados, tampoco casuales. Firmes, como quien viene con algo que decir, pero aún no ha decidido cómo. Me asomé por la ventana del pasillo y lo vi Luis, con las manos hundidas en los bolsillos de su chamarra, la cabeza ligeramente agachada. Detrás de él, en la camioneta estacionada frente a la acera, estaba Brenda sentada en el asiento del conductor, con lentes oscuros a pesar del cielo nublado. No hizo amago de bajarse. Ni siquiera volteó a mirar la casa.
Abrí la puerta solo a medias. Me tomó un segundo reconocer a mi propio hijo. Tenía ojeras, el rostro más delgado, los hombros caídos. Pero no era el cansancio lo que me desconcertaba. Era la forma en que su presencia no traía consuelo. Nada en él decía lamento lo ocurrido. Todo en él decía vine porque no podía evitarlo. Mamá dijo como si ese fuera un saludo suficiente. No respondí. Simplemente me hice a un lado y lo dejé pasar. Caminó hacia la sala sin quitarse la chamarra, sin preguntar si podía sentarse. Lo hizo al borde del sofá con la espalda recta, las manos entrelazadas, como quien está en una sala de espera. Yo me senté frente a él en la butaca que solía usar Javier. Por un segundo sentí que esa decisión tenía peso. Era mi manera de decir él ya no está, pero no me dejó sin lugar. Mónica piensa que debía haber venido antes. Dijo de pronto. No mencionó a su padre. No pronunció la palabra funeral. No ofreció disculpas. Solo deslizó una frase ajena con el nombre de alguien que no conocía y que francamente no me importaba. ¿Y tú?, pregunté. ¿Tú qué piensas? Luis tragó saliva. Bajó la mirada. Movió el peso de un pie a otro como si buscara una respuesta en el suelo. Pero no dijo nada. Yo tampoco. El silencio fue largo como esos que no incomodan, sino revelan. Le di la espalda un instante y abrí la gaveta de la mesita del rincón. Saqué la carpeta azul. La coloqué sobre la mesa de centro sin apuro. La abrí. Tomé la carta. La desdoblé. Y se la tendí. Luis la recibió con manos temblorosas. La leyó despacio. No frunció el ceño, no protestó, no preguntó. Solo la leyó. Cuando terminó no levantó la mirada. Se quedó con la hoja en las rodillas como si pesara más que él mismo. Nunca la envió, dije. Pero lo decía en serio. Silencio. Un nudo se formó en mi garganta, pero no lo tragué. Lo dejé ahí como recordatorio. ¿Sabías que intentó llamarte la noche antes de morir? Luis alzó la cabeza. Lo vi hacer un pequeño gesto con la mandíbula como si el golpe hubiera sido físico. Tenía el celular en silencio. Respondió apenas audible. Brenda había planeado una cena sorpresa. Con amigos. No pensé que fuera algo serio. Asentí. No porque entendiera, sino porque ya no ibas a gastar energía en discutir. ¿No pensaste que tu padre merecía al menos una llamada? No dijo que estaba enfermo. Tú tampoco se defendió como si la responsabilidad de su ausencia pudiera diluirse entre todos menos él. Mi mano fue directo a la carpeta. Esta vez no saqué otra hoja. Cerré el cartapacio y lo coloqué sobre mi regazo. No vengo a pelear, añadió rápido como si sintiera que el aire se ponía más denso. Quiero hablar. Entender que Luis, le dije sin levantar la voz. Que tu padre te ayudó muchas veces y tú mentiste sobre el motivo. Que te mandó dinero que nunca mencionaste. ¿Que me ocultaron cosas como si yo fuera una carga, no una madre? Él negó con la cabeza, pero no para desmentirme. Era más un gesto de derrota, de niño confundido, de adulto expuesto. Tú siempre fuiste más dura conmigo que con él, murmuró sin mirarme. Siempre me exigiste más, y aún así, elegiste alejarte. No estoy aquí para justificar lo que hiciste, ni para entenderlo. Estoy aquí porque tu padre murió esperando que llamaras de vuelta. Y yo, Luis, yo ya no espero nada. Su rostro se desdibujó. Vi cómo contenía las lágrimas no por dolor, sino por orgullo. Como si llorar fuera admitir que ya no tenía margen. Entonces ya está. ¿Así terminamos? Tú fuiste quien se fue primero. Luis se levantó. Sostuvo la carta un segundo más. Luego la dobló con cuidado como si tuviera miedo de romperla. Me la devolvió sin palabras. Caminó hacia la puerta. No le pedí que se quedara. No lo abracé. No lo detuve. Lo dejé salir y con él salió algo más que el hijo que crié. Salió la ilusión de que todavía podíamos recomponer lo que se había roto. Cerré la puerta con suavidad. Volví a la sala. Guardé la carta en la carpeta azul y la carpeta en la misma gaveta.
esta vez con la certeza de que no la abriría para llorar. La abriría para tatuar. Porque si Javier no pudo trazar esa línea en vida, entonces me tocaba a mí hacerlo ahora. Y no lo haría con gritos ni con reproches. Lo haría con papeles, con firmeza, con el mismo silencio con el que ellos decidieron irse. Solo que esta vez el silencio sería mío. Y tendría consecuencias. La oficina de Carlos Aguilar seguía igual que hace 20 años. Las mismas sillas de piel que crujían al sentarse, el mismo reloj de pie en la esquina, marcando un tic-tac lento e imperturbable. El mismo escritorio de madera oscura con marcas leves de tantas firmas y decisiones. Solo él parecía haber cambiado un poco el cabello más gris, las gafas más gruesas. Pero los ojos seguían igual de atentos, igual de precisos. «Lo siento mucho», Ana dijo al estrecharme la mano con suavidad. Javier era de los buenos. Asentí. Ya no sabía cómo recibir más condolencias sin que se me endureciera el pecho. «Gracias, Carlos. Pero no estoy aquí solo para hablar de Javier. Vengo a Sal a hablar de lo que sigue». Me ofreció asiento con un gesto que ya conocía bien. Saqué la carpeta azul de mi bolso y la dejé sobre la mesa con cuidado como si se tratara de algo frágil, pero urgente. Él la observó con la ceja levemente alzada. Luego la abrió con parsimonia, hojeando los documentos sin emitir juicio, pero con esa concentración de quien ya anticipa la historia que vaya a leer. «Transferencias bancarias», murmuró. «¿Y esta carta?» Nunca la envió. La escribió para Luis. Estaba guardada escondida, junto con esas transferencias. Carlos la leyó en silencio. Su rostro no cambió, pero noté cómo su mano izquierda, la que no escribía, se cerró levemente sobre la mesa. Cuando terminó, volvió a colocar la hoja en su sitio y levantó la vista. «¿Qué quieres hacer?» Respiré hondo. Las palabras salieron claras sin temblor. No porque no dolieran, sino porque ya las había repetido en mi cabeza tantas veces que se habían vuelto firmes. Quiero cambiar el testamento. Completamente. Todo lo que queda de Javier, todo lo que construimos, va a ir a Lila, solo a ella. Carlos no reaccionó de inmediato. Dejó que el silencio se asentara entre nosotros, tal vez para comprobar si yo dudaba. Pero no dudé. Y Luis fuera. Y Brenda también. Ninguno de los dos recibirá nada. Ni la casa, ni las cuentas, ni el fondo de emergencia. Nada. ¿Estás segura? Más que nunca. Carlos asintió lentamente tomando una libreta legal y una pluma. Podemos establecer un fideicomiso. Lila accederá en etapas. Una parte para sus estudios, otra para vivienda. Y el resto cuando cumpla cierta edad, digamos 25. ¿Te parece perfecto? Y quiero incluir una cláusula de no impugnación. Si alguno de los excluidos intenta disputar el testamento, pierde automáticamente cualquier derecho. Se puede hacer. Será un testamento blindado. Me incliné un poco hacia adelante. Y hay algo más, Carlos. Quiero que quede por escrito que si alguien, quien sea, intenta influenciar a Lila para que actúe en contra de los términos del fideicomiso, ella obtiene el control total. Sin intermediarios, sin restricciones. Carlos detuvo su pluma a medio camino. Eso es bastante agresivo. Lo miré directo a los ojos. No es agresivo, es necesario. Él volvió a echarse a notar. En su rostro ya no había escepticismo, sino algo más parecido a respeto. Tal vez entendía que las mujeres como yo no llegábamos a estas decisiones desde la rabia, sino desde la claridad. La claridad que solo se alcanza cuando ya se ha perdido todo. Pasamos la siguiente hora revisando cada detalle, el valor de la propiedad, las cuentas de ahorro, la pensión de Javier, incluso los certificados que él había guardado, como si fueran tesoros. Todo quedó anotado, asignado, protegido. Mientras Carlos escribía, me permití un momento para mirar por la ventana. Afuera el sol iluminaba la plaza frente al edificio. Un grupo de niños jugaba fútbol. El balón rebotaba con alegría despreocupada. Me pregunté en qué momento la vida se había vuelto tan seria, tan legal, tan cargada de papel.
Cuando terminamos, Carlos cerró el expediente con un leve suspiro y me miró con otra expresión. No era lástima, era comprensión. Hiciste lo que Javier nunca pudo, dijo en voz baja. Trazaste la línea. Asentí. Me levanté despacio. Guardé la carpeta azul en mi bolso, aunque ya no necesitaba abrirla más. Javier había dejado preguntas sin respuesta, pero ahora yo dejaba respuestas sin discusión. No quiero venganza, Carlos, dije mientras caminaba hacia la puerta. Solo quiero protección. Para lo que él dejó. Para quien sí se quedó. Al salir de la oficina el viento me rozó la cara con una tibieza inesperada. Sentí el peso de la carpeta en el hombro, y por primera vez en días no me pareció una carga, sino una herramienta. Porque esta vez yo no iba a quedarme callada. Esta vez el silencio sería mío, pero no para esconder, sino para proteger. Los días siguientes fueron una coreografía silenciosa de trámites, firmas, certificados, copias. Iba y venía de la notaría con la carpeta azul bajo el brazo como si fuera una extensión de mi cuerpo. Cada vez que me sentaba frente a Carlos, cada vez que él marcaba una línea, cada vez que estampaba su sello, sentía que algo se acomodaba dentro de mí. No era alivio. Era otra cosa. Una firmeza nueva, como si mis huesos estuvieran reforzándose palabra por palabra. Habíamos cubierto casi toda la casa. Las cuentas, la pensión, el fondo para emergencias. Incluso los ahorros que Javier había escondido en ese seguro de vida, del que ni yo sabía hasta que apareció entre sus papeles. Todo eso ya tenía destino lila, dividido en etapas, claro, según lo acordado. A los 18 para estudios, a los 21 para vivienda, y el resto cuando cumpliera 25. Era un fideicomiso generoso pero medido, pensado para protegerla, sin asfixiarla, para darle independencia, sin entregarla al mundo sin armas. Carlos revisaba los últimos párrafos cuando levanté la mano. Su mirada se alzó con una mezcla de atención y cansancio. Llevábamos 3 horas sentados y yo sabía que lo que iba a pedir no estaba en el manual. Falta una cláusula, dije. ¿Cuál? Me incliné ligeramente hacia él. Quiero que quede por escrito que si alguien intenta manipular a Lila para que actúe en contra de los términos del fideicomiso, ella obtendrá el control total del legado. De inmediato. Sin intermediarios. Sin condiciones. Carlos dejó la pluma en la mesa. Me miró como si no hubiera escuchado bien. ¿Estás segura completamente? Eso es inusual y complicado. ¿Te refieres a manipulación emocional? Presión psicológica. Me refiero a lo que ya está ocurriendo. Respondí con calma. A lo que sé que puede pasar cuando se den cuenta de que ya no tienen acceso. Brenda es persuasiva. Luis también. Pero ella es una niña, y no voy a dejarla desprotegida. Carlos se recostó en su silla, cruzó los brazos y suspiró. Era un gesto que conocía bien, lo hacía cada vez que algo desafiaba el sentido práctico de su formación legal. Ana, los fideicomisos ya tienen salvaguardas. Si alguien impugna, pierde. Lo dejamos claro en la cláusula anterior. No veo necesario... Yo sí interrumpí con voz firme sin elevar el tono. Hubo un momento de silencio entre nosotros. Él me observó con una expresión que no era desaprobación, pero sí duda. Como si buscara en mi rostro alguna señal de impulso irracional. No la encontró. No estoy haciendo esto por capricho, Carlos. Ni por revancha. Estoy haciendo lo que Javier nunca se atrevió a hacer. Sus cejas se alzaron un poco. Javier lo protegió, continué. Hasta el último momento. Lo disculpó. Le dio dinero creyendo que así lo recuperaría. Y cuando empezó a sospechar, se quedó callado. Para protegerme a mí, sí, pero también por miedo. Miedo de perderlo. Yo ya lo perdí. No voy a perder también a Lila. Carlos asintió despacio. Tomó de nuevo la pluma. Empezó ahí a escribir. Con cada palabra que trazaba sentía que ponía un ladrillo más entre mi nieta
y la posibilidad de ser usada, manipulada o culpada por cosas que no le corresponden. Redactaré la cláusula de forma que se active solo si ella declara presión indebida y presenta evidencia razonable, dijo él. No quiero dejarlo tan abierto como para que lo usen en su contra más adelante. Perfecto, respondí. Y déjalo claro en cuanto se active. Todo pasa a su nombre. No más fideicomiso. Herencia directa. Control absoluto. Carlos levantó la vista y me sostuvo la mirada. Nunca pensé que te vería tan segura, Ana. Siempre fuiste más conciliadora, porque antes creía que conciliar era amor. Ahora sé que a veces es abandono disfrazado. Él no dijo nada más. Y no hizo falta. Terminamos de revisar el documento. Firmé donde me indicó. Sentí que cada firma era una costura que cerraba una herida. Cuando nos despedimos, Carlos me acompañó hasta la puerta de su despacho. Me dio la mano, pero no como abogado. Me la dio como hombre que ha visto muchas familias romperse, por lo que no se dice a tiempo. Ojalá no tengas que usar esa cláusula, me dijo. Pero si llega el momento... Me alegra que Lila tenga ahí a alguien que piense primero en ella. Le sonreí sin mostrar los dientes. No era momento para alegría. No la estoy eligiendo por sobre nadie. La estoy eligiendo porque fue la única que se quedó. Salí de la oficina con el sol bajando sobre la ciudad. Caminé hasta el auto con paso lento. Al subir dejé la carpeta en el asiento del copiloto y me quedé un momento mirando el volante, las manos quietas sobre las piernas. Recordé a Javier. Lo imaginé en ese mismo despacho con esa misma duda, con esa misma carta que nunca se atrevió a enviar. Y entendí algo que me pesó más que cualquier legado. Él quiso hacerlo. No pudo. Yo sí. Arranqué el motor. El aire acondicionado me golpeó la cara con una ráfaga limpia. En el retrovisor el edificio se hacía más pequeño. Pero lo que acababa de hacer, eso iba a quedarse. Con nombre, con tinta, con firmeza. Porque ahora el silencio ya no era sumisión. Ahora era estrategia. El sobre era pequeño. Celeste, casi infantil, con una calcomanía en forma de margarita en el cierre. Lila me lo entregó después de cenar cuando ya habíamos recogido los platos, y la casa respiraba ese silencio tibio que solo aparece cuando dos personas se entienden sin hablar. No me miró directo a los ojos, pero tampoco desvió la mirada. Lo puso sobre la mesa entre nosotras y simplemente dijo: «Es para ti, por si acaso». Lo tomé sin hacer preguntas. A esas alturas yo ya había aprendido que con Lila era mejor dejar que las palabras llegaran a su tiempo. Subí al cuarto con el sobre entre los dedos. Lo abrí con cuidado. Dentro una memoria USB negra de esas que parecen inofensivas. No más grande que mi pulgar, pero con un peso invisible que me hizo apretarla con fuerza. Algo me decía que no era un regalo cualquiera. No era tarea del colegio. No era una carta digital. Era otra cosa. Me senté frente a la laptop que Javier solía usar. Encendí la pantalla. El fondo seguía igual, una foto de nosotros tres en Valle de Bravo cuando Lila tenía 7 años y Luis aún tenía paciencia. Inserté la memoria. Se abrió automáticamente. Carpetas, fechadas, ordenadas por mes, por año. Más organizadas de lo que habría esperado de una frase adolescente. Dentro videos, capturas de pantalla, grabaciones de voz. Todo titulado con claridad: Sala. 4 marzo, audio cocina. 16 abril. Mensajes Brenda. Mayo. Nota para Abu. Abrí el primero temblando. La imagen temblaba ligeramente como si hubiera sido grabada a través de una rendija. Reconocí la sala de estar de Luis y Brenda. La voz de Brenda fue lo primero que se escuchó, clara, aguda, con ese tono apresurado que usaba cuando creía tener el control. Si presionamos un poco más, va a ceder. Decimos que está confundida, que se le olvidan cosas. Mónica conoce a un abogado que podría declarar que el duelo la dejó emocionalmente inestable. Pausa. Luego la voz de Luis. Más baja, más cansada, casi indiferente. Déjala. Que siga con su jueguito.
No va a vivir para siempre. Y si Lila se porta bien, tal vez hasta nos ayuda. Tuve que parar el video. No por sorpresa, sino por la frialdad que sentí recorrerme el cuerpo. No me temblaban las manos. Me temblaba otra cosa, la certeza de que nunca fui paranoica, de que todo lo que sentí era real. Volví a hacer clic. Otra carpeta. Captura de pantalla. Chat entre Brenda y alguien llamado Mónica. En uno Brenda escribía: la vieja acaparando todo el dinero otra vez. Luis no va a tener agallas a menos que ella muera o yo lo obligué. Sentí náuseas. Cerré los ojos. Respiré por la nariz. Seguí. El último archivo era un documento de texto. Título: Nota para Abu. Abrí. Una sola página. Escrito en una fuente simple sin adornos. Las palabras parecían pequeñas, pero cada una era un golpe preciso. Abuela. No sabía a quién más decírselo. Escucho cosas cuando creen que estoy dormida. Sé que están mintiendo. Te creo. Guardé esto por si alguna vez necesitas ayuda. Con cariño, Lila. No pude contenerlo. Lloré, pero no por dolor. Lloré por alivio. Por esa mezcla rara de orgullo y tristeza que solo se siente cuando alguien te ve. De verdad. Cuando alguien te cuida sin que se lo pidas. Lila no solo me había creído. Me había protegido. Recordé la noche del funeral. Ella tan callada. Pensé que estaba en shock. Ahora entendía que estaba observando, grabando, archivando, como Javier con sus carpetas. Como si sin saberlo hubiera heredado no solo su inteligencia, sino también su instinto de preservación. Volví a ver el video. Esta vez completo. Me obligué a escuchar cada palabra, cada inflexión. No como una madre, no como una abuela. Como una mujer que ya no se va a dejar callar. Terminé de revisar todo. Hice 2 copias. Una para Carlos. Otra para mí. Guardé la original en mi caja fuerte, entre los documentos del testamento, junto a la carpeta azul. Cerré todo. Bajé las escaleras. Lila estaba en el sofá leyendo como si no hubiera pasado nada. Me senté a su lado. No dije nada. Ella tampoco. La miré. Sus rizos caían sobre los hombros con naturalidad. Su rostro era serio, pero no duro. Firme. Como si la decisión de actuar no hubiera sido ligera, pero sí necesaria. Gracias. Susurré. Ella no respondió. Solo asintió con esa madurez que a veces duele ver en los jóvenes. Como si la vida le hubiera enseñado antes de tiempo que hay momentos en los que una tiene que pararse sola, aunque solo tenga 13 años. Aunque nadie más lo haga. Pensé en Javier, en su forma de mirar a Lila cuando ella hablaba en voz baja, cuando se escondía detrás de un libro, cuando hacía preguntas difíciles a la hora de la cena. Una vez me dijo mientras la veía construir una ciudad entera con bloques de madera en el suelo: esa niña ve más de lo que decimos, y lo guarda todo. Tenía razón, y ahora gracias a ella yo no estaba sola. Ya no solo era una viuda defendiendo un legado, ahora era 2. Yo y mi nieta. 2 mujeres, 2 generaciones, y una verdad que ya nadie podía enterrar. La sala de mediación era amplia, sobria, sin adornos innecesarios. Una mesa larga ocupaba el centro, flanqueada por sillas grises que no invitaban a quedarse. En una esquina una jarra de agua tibia y vasos descartables. Carla, la abogada neutral asignada al proceso, ya estaba sentada con su carpeta abierta, su gesto profesional y su voz medida. Yo me acomodé al lado de Carlos, mi abogado. Al frente, Luis y Brenda. Ella lucía impecable como si vinieras a un casting y no a enfrentar una verdad. Él, en cambio, evitaba mi mirada. Tenía las manos entrelazadas sobre las rodillas, los nudillos blancos. Carla inició con una presentación breve del procedimiento. Su tono era amable pero firme, como el de una maestra que no tolera interrupciones. Estamos aquí para aclarar la validez de las modificaciones recientes al testamento de la señora Ramírez, dijo. Esto no es un juicio. Es una mediación formal. Confío en que actuaremos con respeto. Brenda fue la primera en hablar. Por supuesto.
Entendemos el dolor de la señora. Empezó mirando a Carla, no a mí. Pero creemos que ha tomado decisiones precipitadas, influenciada por el duelo. No ha pasado ni un mes desde el fallecimiento de Javier. No la interrumpí. Ni siquiera cambié de expresión. Carlos, con toda la calma del mundo, deslizó un sobre amarillo hacia el centro de la mesa. Antes de entrar en suposiciones sobre el estado emocional de mi clienta, dijo: «Me gustaría que revisemos algunas evidencias. Este USB contiene grabaciones entregadas voluntariamente por la señorita Lila Ramírez». Carla arqueó una ceja sorprendida, pero asintió. Abrió su computadora portátil y conectó la memoria. En cuanto el primer audio comenzó a sonar, el aire se tensó como una cuerda y a punto de romperse. La voz de Brenda era inconfundible, nítida, grabada sin saberlo. «Lo único que tenemos que hacer es aguantar un par de meses. Cuando esté más débil, le propones la idea tú. Yo me encargo del resto». Luego la voz de Luis, más baja, más dudosa. «No sé si va a aceptar. A veces parece que ve más de lo que dice. Por eso hay que moverse ya, antes de que firme algo. Es su palabra contra la nuestra, y tú eres su hijo». El silencio posterior fue más elocuente que cualquier grito. Brenda se removió en su silla. Luis bajó aún más la mirada. Yo solo respiré hondo, dejando que la verdad hiciera el trabajo que tantas veces me tocó a mí sola. Carla pausó el audio con un clic seco. Se ajustó las gafas y miró a Brenda, luego a Luis. «¿Desean decir algo al respecto?» Brenda se inclinó hacia adelante, el rostro tenso. «Esto no prueba nada. No hay contexto. No hay fecha clara. Podría estar manipulado. La fecha está incrustada en el archivo». Intervino Carlos. «Fue grabado 5 días después del funeral del señor Javier Ramírez. El mismo día que usted publicó una foto celebrando un cumpleaños en redes sociales. Coincide con la información cruzada. Todo ha sido verificado». Luis abrió la boca pero no salió ningún sonido. Cerró los labios de nuevo. No me miró. Carla cerró su laptop y anotó algo en su hoja. Su tono se endureció apenas. En base a los documentos, grabaciones y la entrevista previa con la notaría, no solo puedo confirmar la validez legal del fideicomiso, sino también su legitimidad moral. No encuentro señales de coacción ni desequilibrio mental en la señora Ramírez. Al contrario, las decisiones han sido claras, meditadas y bien respaldadas. El silencio fue absoluto. Brenda se levantó bruscamente empujando la silla hacia atrás. «Esto es una farsa», escupió con los ojos encendidos. «Una farsa montada por una vieja resentida». No respondí. No me levanté. Solo giré levemente el rostro hacia ella con esa serenidad que se cultiva cuando uno ya no necesita defenderse. «Nos veremos donde haga falta», dijo Brenda antes de salir como una tormenta. Luis dudó un instante. Me miró de reojo con algo parecido a pena o quizá a vergüenza. Luego se levantó y la siguió. No dijo adiós. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Carla dejó el bolígrafo a un lado. Me observó con atención y murmuró: «Pocas veces he visto a alguien tan clara en sus decisiones. No busco venganza». Respondí: «Solo quise poner un límite, aunque sea tarde». Carlos me ofreció una sonrisa tenue, y yo por primera vez en mucho tiempo sentí que no tenía que explicar nada. La verdad ya estaba sobre la mesa. No hacía falta que fuera larga ni adornada. Solo corta y clara, como debe ser. Lila llegó al mediodía justo cuando yo estaba terminando de doblar las toallas limpias. Entró sin hacer ruido, como siempre, con los rizos aún húmedos, una mochila ligera al hombro, y esa expresión suya que no necesitaba palabras para anunciar que algo importante estaba a punto de pasar. No era como otros cumpleaños. No había globos, ni pasteles, ni velas que soplar. Solo el aroma del café que yo había preparado como cada vez que ella venía a Santa Casa. Se sentó en la mesa de la cocina donde Javier solía leer el periódico con las gafas bajadas en la punta de la nariz. Yo le puse una taza frente a ella. Lila no la tomó enseguida. En cambio, abrió la mochila con lentitud
y sacó un sobre amarillo ligeramente arrugado, pero sellado con cuidado. Lo dejó sobre la mesa entre nosotras. Lo miré luego a ella. «Esperé para abrirlo contigo», dijo. Su voz tenía una calma que no era nueva, pero sí distinta. No era la calma de quien no sabe lo que hace. Era la de quien lo ha pensado muchas veces. «¿Qué es?», pregunté, aunque en el fondo ya lo presentía. Ella rompió el sello con los dedos firmes y sacó 6 hojas dobladas. Me las pasó una por una dejando que yo las desplegara con mis propias manos. Al leer el encabezado, el aire se me quedó atrapado en la garganta. Cambio de nombre legal. La primera página era clara a partir de esa fecha. Ella pasaba a llamarse, oficialmente, Lila Mariana Ramírez. Mi nombre, mi apellido. Lila me observó no con orgullo, sino con algo más profundo afecto quieto, gratitud, sin dramatismo. No porque rechace a mi padre, dijo suavemente, sino porque te elijo a ti. No supe qué responder. Sostuve los papeles como si fueran un mapa que de pronto me explicaba todo lo que había pasado en los últimos meses. Mi hijo se había alejado sin mirar atrás. Había cruzado esa línea que separa la sangre del vínculo. Y en cambio, esta niña, esta joven, ahora se sentaba frente a mí para decirme que los lazos también pueden elegirse, que a veces el amor más firme no se hereda, se gana. Mis ojos comenzaron a arder. Me los sequé con el dorso de la mano como quien intenta salvar la dignidad. Pero las lágrimas cayeron igual. Lentas, tibias. Por fin. «Es la primera vez que te veo llorar», susurró Lila. Yo también admití. Se levantó y me abrazó por detrás envolviéndome los hombros, con sus brazos largos y delgados. Apoyó la barbilla en mi hombro como cuando era niña, y buscaba consuelo sin pedirlo. Su voz fue apenas un aliento. Gracias por no dejar que reescribieran la historia. Yo no tenía palabras. Solo podía sostenerla, respirar hondo y entender que pese a todo algo se había salvado. No Javier, no la familia que alguna vez soñamos, pero sí esto, ella. Esa tarde fuimos a su ceremonia de graduación. Se celebraba en el patio del colegio bajo una carpa blanca que temblaba con el viento. Nos sentamos en la tercera fila. Cuando la llamaron al escenario, su nombre resonó con fuerza. Lila Mariana Ramírez. Yo cerré los ojos un segundo. No para orar, no para pedir nada. Solo para grabarlo dentro. Para que no se me olvidara nunca. Para que cada vez que me sintiera sola o rota o cansada, pudiera volver a ese instante y recordar que cuando todo parecía derrumbarse, hubo una niña que se negó a olvidar. Lila cruzó el escenario con paso firme. No tenía maquillaje ni adornos. Solo su túnica azul, su birrete un poco torcido y esa sonrisa contenida que solo mostraba cuando sabía que había hecho algo bien. Me buscó entre el público. Me encontró y me sonrió con los ojos. Yo le devolví la sonrisa. Y por dentro pensé, no heredaste una casa ni una fortuna, pero heredaste algo más valioso. Heredaste el valor de decir, aquí estoy. Y eso, Lila, eso lo cambia todo. Hay silencios que uno no entiende hasta mucho después. Se quedan ahí como grietas invisibles en una pared aparentemente sólida, hasta que un día el sol entra justo por ahí y lo ilumina todo. Eso me pasó con Javier. En las semanas que siguieron al cumpleaños de Lila y al cierre del fideicomiso, empecé a notar cosas que antes había pasado por alto. No grandes revelaciones, no secretos escondidos en cajas fuertes, sino detalles mínimos que en su momento no supe leer. Y ahora cada uno de esos recuerdos volvía como una piedrita bajo el zapato, pequeña pero imposible de ignorar. Como aquella vez, 6 meses antes de que se fuera, cuando lo encontré en el estudio, a las 3 de la mañana. No estaba leyendo ni trabajando, solo sentado con la lámpara encendida y la mirada fija en el retrato familiar que teníamos en la repisa. ¿No podías dormir?, le pregunté. Me contestó con un simple: no hace falta dormir cuando uno tiene la conciencia despierta. Pensé que era una de sus frases poéticas esas que soltaba cuando quería sonar profundo.
Le sonreí y le llevé un té. Él me lo aceptó, pero no lo bebió. Otra noche en la terraza me tomó la mano y me dijo: «A veces, Mariana, uno ama más fuerte cuando calla». Yo creí que hablaba de nosotros, del modo en que envejecíamos en silencio, sin peleas ni promesas grandilocuentes. Pero ahora sé que hablaba de otra cosa, de lo que no podía o no se atrevía a decirme sobre Luis, sobre las cuentas, sobre las decepciones que él cargaba solo para no partirme el alma. Incluso recuerdo cómo evitaba los temas de herencia. Cuando le hablaba de dejar algo a Lila, se limitaba a sentir. Nunca decía no, pero tampoco sí. «Ya veremos», era su frase recurrente. Y yo, confiada, pensaba que era solo pereza administrativa. No entendía que estaba tratando de encontrar una forma de protegernos a ambas sin ponerme en contra de nuestro hijo. ¿Cuántas veces me dejó pistas en forma de suspiros, de hombros tensos, de paseos nocturnos, que no eran por aire fresco, sino por falta de paz? Yo las ignoré. Por amor, sí, pero también por comodidad. Porque enfrentar lo que duele requiere más valor que muchos matrimonios enteros. Y porque uno nunca imagina que las grietas se volverán abismos. Hoy, sentada en su estudio entre sus libros aún ordenados como él, los dejó, le hablo en voz baja, como si aún pudiera escucharme. Le digo que lo entendí tarde, que las piezas ya encajaron, que lo que hizo o intentó hacer no fue en vano, que aunque el corazón se le haya roto sin verme reaccionar, sus silencios no cayeron en saco roto, que Lila lleva su apellido, no solo por sangre sino por legado. No hay nadie más en la casa, solo el sonido del reloj antiguo que cuelga en la cocina, el mismo que Javier reparó 3 veces porque decía que el tiempo bien tratado siempre vuelve a funcionar. Y quizá tenía razón. El tiempo no nos devolvió a él, pero me devolvió la claridad, y con ella la posibilidad de cerrar sus heridas con palabras que antes no tuve, aunque sea tarde. Aunque él ya no esté. Gracias. Le susurro con la palma sobre su sillón vacío, por callar cuando yo no quería oír, por protegerme incluso de la verdad. No espero respuesta. No la necesito, porque ahora sé que el amor verdadero no siempre se grita. A veces se esconde en una carpeta azul, en una frase que no entendimos, en una mirada que solo después revela todo lo que quiso decir. Y yo por fin lo escucho. Luis llegó una tarde sin avisar, sin Brenda, sin flores, sin traje elegante ni palabras ensayadas. Tocó la puerta con 3 golpes secos, como si aún no supiera si quería entrar o salir corriendo. Yo lo vi por la ventana del comedor junto a las macetas de romero que Lila me ayudó a plantar. Tenía los ojos hundidos, el rostro más flaco que antes y una camisa arrugada que le colgaba de los hombros. Dudé un instante, pero abrí. No dijo «Hola» ni mamá. Solo bajó la mirada y murmuró «¿Puedo pasar?» Asentí con la cabeza. Caminó hacia la sala como si ya no le perteneciera. Y en efecto, no le pertenecía. Todo estaba distinto. El cuadro de boda ya no colgaba en la pared. El sillón de Javier tenía una manta tejida encima. Y sobre la mesa de centro enmarcada una foto de Lila, el día de su graduación. Luis se sentó con cuidado como quien teme romper algo que no sabe si aún está entero. Sacó una hoja doblada del bolsillo, pero no la leyó. «No sé por dónde empezar», dijo casi en un suspiro. «No hace falta empezar nada», respondí sentándome frente a él. Guardó el papel otra vez. Me miró con esos ojos que de niño se iluminaban cuando le contábamos cuentos antes de dormir, pero hoy estaban apagados, vacíos. «No vine antes porque...» empezó a decir, pero yo levanté la mano. «No tienes que justificarte. El silencio también es una elección». Guardó silencio un momento. Luego, tragando saliva, continuó Brenda. «Ya no estamos juntos». No dije nada. No pregunté por qué. No fingí sorpresa. «Me equivoqué, mamá». «Lo sé». Me dejé llevar. Pensé que tenía tiempo, que podría explicártelo después del viaje, después del cumpleaños, después de todo.
Lo miré sin dureza, pero tampoco con ternura. Solo con esa claridad que llega cuando ya no queda nada por negociar. Luis, no viniste al entierro de tu padre, le dije sin levantar la voz. Y aunque ahora estés aquí, no puedes leer el testamento. Él apretó los labios como si esa frase hubiera sido un golpe. Pero no discutió. No imploró. Solo asintió lentamente. Lila sabe. Lila es adulta, le respondí. Ella decide con quién quiere hablar. Y con quién no. Hubo un silencio denso. No de incomodidad, sino de certeza. Cada uno sabía que esta conversación no era un puente, sino una despedida sin gritos ni portazos. «¿Algún día me perdonarás?», preguntó con un hilo de voz. «No lo sé», dije, «pero eso ya no depende solo de mí». Luis se levantó. Caminó hacia la puerta sin prisa. La abrió y se detuvo un segundo como si quisiera girar, decir algo más. Pero no lo hizo. Salió cerrando con cuidado. Y se fue. Solo, sin escándalos, sin más explicaciones. Yo me quedé en la sala con la calma que sigue al final de un libro. No sentí rabia ni alivio, solo un cierre. Un capítulo que al fin dejaba de estar abierto. Y mientras el sol bajaba por las rendijas de la persiana, entendí que el arrepentimiento es como una carta que llega tarde. Puede leerse, pero ya no cambia la historia. El salón estaba lleno de aplausos, flores y trajes recién planchados. Lila caminaba por el pasillo central con paso firme, su toga ondeando detrás como si llevara el viento a favor. Sostenía el birrete en una mano, el sobre con su diploma en la otra. Tenía esa sonrisa contenida que solo aparece cuando uno sabe cuánto ha costado llegar hasta ahí. Y yo desde la primera fila sentí que todo mi cuerpo se aflojaba. No de cansancio, sino de orgullo. De ese orgullo silencioso que no hace falta anunciar. A mi lado, 2 familias discutían sobre a qué universidad iban sus hijas. Detrás alguien murmuraba que el discurso del rector fue muy largo. Pero yo no oía nada. Solo la voz interna que repetía: «Ahí está. Tu nieta. Tu legado. Tu respuesta». Cuando Lila subió al escenario, alzó la vista un segundo. Me encontró con la mirada. Asintió sin palabras y ese gesto me bastó. No necesitaba decir gracias porque su presencia ya era un acto de gratitud viva. Luis estaba al fondo de pie entre los últimos asientos. No aplaudió. No saludó. Solo miró. Y cuando el nombre de Lila fue anunciado, giró y se fue, como si entendiera que ese momento no le pertenecía. Yo no lo seguí con la mirada. Me quedé con los ojos en ella, en su risa contenida, en esa forma tan suya de mantenerse erguida, aunque la vida la haya querido doblar más de una vez. Porque sí, Lila escuchó todo. Escuchó las discusiones detrás de puertas cerradas. Las frases que yo no decía, pero que mi cuerpo gritaba. Escuchó las grietas que se formaban cuando uno decide proteger y no hablar. Escuchó la verdad aunque nadie se la explicara con palabras. Y eligió. No heredó una casa, ni joyas, ni cuentas bancarias, pero heredó carácter, dignidad, firmeza. Y eso, Javier, era lo que más valía. Cuando su nombre resonó en el auditorio y todo el mundo aplaudió, supe que no estaba sola. Supe que de algún modo tú también aplaudías conmigo. Porque esa niña que escuchó todo, hoy habló por todos.